Hermanos, Dios les bendiga grandemente. Am, es un grato placer poder tener la oportunidad de compartir am, con ustedes esta pequeña reflexión. Em, es una pequeña, en realidad estoy un poco nervioso porque es la primera vez así que me toca, por así decirlo, en el extranjero. Nunca pensé que iba a tener esta oportunidad, pero gracias por ello. Am, el tema que vamos a estar compartiendo hoy tiene por título Dios no te ha abandonado. Bien, mis hermanos, denme un momento para hacer unos pequeños arreglos aquí. Bien, ¿me pueden confirmar si se ve la proyección? Ok, perfecto. Bien, tal como ven ahí, el tema es Dios no te ha abandonado. Entonces, sabemos que las dificultades que ocurren en nuestra vida son muy comunes, incluso tan comunes como respirar. Pero la pregunta aquí no es si vamos a tener esas dificultades. O sea, la pregunta no es si en algún momento vamos a tener una situación complicada, sino más bien en qué momento es que nos vamos a encontrar en uno de esos momentos dolorosos de la vida. Al mismo tiempo, las pruebas que tenemos vienen con un poco de incertidumbre. O sea, nos preguntamos qué tan intensas van a ser estas pruebas o cuánto tiempo van a durar. Entonces, esta es la razón por la cual el consejo de algunos amigos viene acompañado de una pequeña mueca cuando ven que estamos atravesando por un momento difícil. Nos dicen, oye, tranquilo, tú vas a estar bien. Mientras que, bueno, por dentro ellos dicen, ese compa ya está muerto. Y en realidad nosotros quisiéramos creer que vamos a estar bien, porque la verdad es que queremos estar bien. Pero si somos honestos, ni siquiera estamos seguros de si esto va a ser verdad. Pero, ¿y si hubiera algo a lo que pudiéramos aferrarnos? Algo que nos inspire confianza, o mejor aún, alguien en quien podamos mantener nuestra esperanza. La Biblia nos enseña que Dios no solamente nos ofrece aliento cuando estamos en un pozo, sino que entra con nosotros en ese pozo para ayudarnos a salir. Dice la palabra de Dios en Salmos 46, versículo 1, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Sepamos que en momentos así estaremos bien y que no estamos solos porque el Señor está con nosotros. Mis hermanos, antes de predicar siempre tengo la costumbre de hacer una oración, así que les voy a pedir en amor de Cristo que me acompañen. Oremos. Amantísimo Dios, Padre Creador, gracias por esta noche, gracias por la oportunidad que tú nos das a cada uno de nosotros de poder estar presente en este devocional de adoración, Padre. Gracias porque tu amor y misericordia ha sido con cada uno de nosotros, Señor. En este momento, Padre, que voy a exponer este tema, pidiéndote, Padre, quizás tú que me utilices como instrumento para poder predicar tu palabra, Padre, que todo sea para tu honra y tu gloria, Señor, que los corazones de cada uno de nosotros pueda ser edificado y que de igual manera, Padre, tú toques los corazones de las personas que tienen más necesidad de esta palabra, Padre. Gracias por todo, Señor. Son favores que te pido y gracias que te doy en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, mis hermanos, veamos el caso de José. Ya saben, José, el hijo de se me olvidó ahora mismo, pero bueno, el caso de José. Imaginen el bache emocional que tuvo que haber soportado después de que sus hermanos lo hayan lanzado a esa cisterna vacía para más tarde venderlo por 20 piezas de plata. José vio cómo se realizaba un acuerdo doloroso, ya que más tarde los ismaelitas lo terminan vendiendo a un egipcio. Entonces, José, separado de su familia y de su tierra natal, estamos seguros de que debió sentirse muy solo, ya que es un evento inesperado para un hombre que había nacido en una familia envuelta en promesas y con una especial cercanía a Dios. Entonces, José estaba en un país extranjero, estaba aislado de su familia y al parecer, estaba alejado de la orilla de las bendiciones de Dios. Entonces, José está en un pozo y está muy solo. Entonces, el autor de Génesis quiere que veamos y sintamos la desolación que tuvo José para mostrarnos el propósito de Dios en ella. Entonces, veamos el propósito de sus pozos. Podríamos
caer en la tentación de concluir que por sus circunstancias Dios estaba enojado con José o que lo había abandonado por completo, ya que asimismo cuando nos encontramos con dificultades podemos pensar que Dios se ha ido o que está disgustado con nosotros o que nos ha abandonado. Pero, ¿y qué tal si las pruebas intentan revelar algo más? ¿Qué pasa si Dios quiere mostrarnos la preciosidad de su amor al mismo tiempo que fortalece nuestra fe? Más adelante en la historia leemos estas palabras en Génesis 39, versículo 2. El Señor estaba con José. Dios no lo abandonó en ningún momento. Él estaba realmente con él. Es más, estaba haciendo algo con José. Ese pozo fue útil, no fue en vano. En toda la Biblia se nos instruye a que no desechemos las dificultades personales como si fueran algo malo. En cambio, que con ojos de fe miremos debajo de la superficie, donde Dios busca transformarnos más como Él. Santiago, en su capítulo 1, versículo 2 y siguiente, instruye a los creyentes para que acojan con alegría estas pruebas que son usadas providencialmente para fortalecer nuestra fe y hacernos personas más maduras, cristianos más maduros. Dice así: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas la paciencia a su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y bien, mis hermanos, muchas veces nos hemos visto en ese pozo, nos hemos visto destrozados, nos hemos visto sin esperanza, sin solución alguna. Incluso pensado, hemos pensado lamentablemente en algunas ocasiones que Dios nos ha abandonado por completo, ya que vemos como aquellas personas que hacen lo malo, que incluso dentro de la misma iglesia no tienen esa misma entrega que muchos de nosotros podríamos tener, pues están mejor que nosotros, o eso creemos, están prosperando, teniendo una vida feliz, una vida sin problemas, o eso vemos. Y muchas otras cosas más que no están a la vista, mientras nosotros estamos sufriendo. Y en momentos así es cuando Satanás nos tienta para que cuestionemos a Dios. Algunos de los hermanos de Dominicana conocen el testimonio de mi madre y la enfermedad que ella tuvo durante 8 años. En los últimos años de esta enfermedad, ella iba, o sea, la enfermedad iba avanzando cada vez más y la salud de mi madre se iba agravando. Y aunque en el momento ella no nos lo decía para que no nos sintiéramos tristes, ella sabía que sus posibilidades de vivir cada vez eran menos y sentía como su cuerpo decaía cada vez más, el cual iba rumbo a la muerte. E incluso recuerdo que una noche llamó a toda la familia para darnos unas palabras y prepararnos para lo que podía venir. Entonces, cuando ella contó su testimonio en la iglesia, dijo que tuvo momentos de desesperación en los cuales le reprochaba a Dios porque no la sanaba. Y le decía: Señor, pero es que tú no me escuchas a mí. Tú no me escuchas. Yo siempre me he mantenido firme en tus caminos y hago lo que tú quieres. Hago lo que hace tu palabra. Hago lo que dice tu palabra. Y tú aún no me has sanado. Yo veo personas que están haciendo las cosas mal. Sin embargo, están mejor que yo. Y yo estoy sufriendo con esta enfermedad mientras ellos están felices y alegres. Ella comentaba eso y decía que luego que se pasaba ese momento de ira, se calmaba y le pedía perdón a Dios porque sabía que debía confiar en Él, porque dice la palabra que Dios no le da una prueba a sus hijos que ellos no puedan soportar. Y ella creía y creyó de la misma forma, y creyó que de la misma forma que Dios sanaba a las personas en la antigüedad, y así como Dios hacía milagros, lo sigue haciendo hoy en día. Y para mí, ella es una clara muestra de que Dios no la abandonó y que siempre estuvo con ella, aun cuando estuvo dentro de ese pozo. Y que el Señor le siguió dando ánimos, siguió fortaleciendo su fe, le dio fortaleza para sobrellevar esa enfermedad, así como a mi familia, que en muchas ocasiones lloramos al ver su mal estado, ver cómo la mujer que hace años nos acompañaba a los parques, a excursiones, a museos, a los paseos de la iglesia, ya no podía, porque al estar mucho tiempo parada, sus pies comenzaban a doler o sentía una picazón insoportable en el cuerpo. Pero para la gloria de Dios fue sanada. Los médicos quedaron asombrados al ver una mejoría que resultaba casi imposible. Y para la gloria de Dios, hoy está con nosotros y sigue firme en sus caminos. Pero veamos también el caso de Job, un hombre que lo tenía todo: riquezas, tierras, hijos.
y en un abrir y cerrar de ojos se vio con una enfermedad cuyo tratamiento era muy difícil y perdió a sus hijos y sus bienes materiales. Lo perdió todo. Y no fue Thanos que chasqueó sus dedos y desapareció todo. No, fue el Señor que permitió que Satanás tocara sus bienes. Pero el punto no es que nos enfoquemos en su sanidad. Alguien diría, bueno, es que al final Dios lo bendijo y le devolvió todo. No, no es el punto que queremos, o sea, no es el propósito ahora mismo, sino que nos enfoquemos en el proceso que vivió Job, en el proceso. Momentos de desesperación en los que incluso llegó a maldecir el día de su nacimiento. Que incluso su esposa le dijo que maldijera a Dios y que se muriera por todo lo que le hizo. Y al contrario de lo que muchas personas podrían creer, que la esposa de Job no era temerosa de Dios por haberle dicho algo parecido, yo creo que sí, porque si Job era un hombre sabio que servía y amaba fielmente a Dios, dudo que buscara una mujer que no fuera temerosa de Dios. Pero en momentos de desesperación, Satanás nos tienta para que digamos y hagamos cosas así. Sara, la esposa de Abraham, vemos que el Señor le da, vemos que Sara, la esposa de Abraham, veía como sus hijas, como sus criadas le daban hijos a Abraham, mientras que Sara aún no podía. Sara estaba llegando a la vejez y aún no podía tener hijos. También David vio como el siervo que fue ungido por el profeta Samuel, escogido por Dios, perseguía su vida, aun cuando él no le había hecho nada malo. También tenemos el caso de Daniel, que servía y oraba fielmente a Dios, y por causa de su fe fue arrojado en una fosa de leones. Los apóstoles sufrieron persecuciones, torturas y maltratos. Y todas esas personas que sufrieron, todas esas pruebas que tuvieron, cada una de ellas fue por causa de su fe. Cosa que incluso nos puede parecer, bueno, al menos tal vez algunos de nosotros no, pero para el mundo sí, puede parecer ilógico, porque se supone que las personas que sirven a Dios son quienes deberían de gozar las cosas buenas, quienes deberían tener una vida tranquila, una vida en paz, sin necesidad, sin tristeza y llena de alegría. Pero cada uno de ellos, aunque estuvieron en ese pozo, que dicho sea de paso, el término pozo es un poco literal, o sea, cuando menciono el término pozo es para que nos transportemos a ese momento en que cada persona toca fondo. Entonces, cada uno de ellos, aunque estuvieron en ese pozo, confiaron en el Señor y Él se glorificó en ellos. Vemos en Jeremías 33, versículo 3, que dice la palabra, clama a mí y yo te responderé. Y si confiamos en el Señor, aunque estemos en el fondo de ese pozo, sabemos por fe que Él nos sacará de ahí. El mundo muchas veces tiene una percepción errónea de lo que es el cristianismo. Sí, porque muchas personas predican que entreguemos nuestra vida al Señor, porque de esta manera viviremos una vida feliz, una vida en paz. Y eso suena muy lindo en realidad, suena muy lindo, pero las cosas no son así, ¿no? Si bien es cierto, debemos predicar que Cristo es amor, debemos predicar que Cristo cambia, que Él puede darnos una vida nueva y renovada. Debemos predicar eso, pero también, debemos predicar que como cristianos vamos a sufrir, que tendremos pruebas, que como cristianos tendremos aflicciones, que sufriremos persecuciones, seremos rechazados, criticados, perderemos amistades, perderemos trabajos, relaciones familiares, perderemos muchas cosas. Por la causa de Cristo perderemos muchas cosas. Pero también debemos predicar que tenemos que confiar en el Señor. Porque Él mismo lo dijo en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y tú que estás pasando por un momento difícil, que sientes que ya no puedes más, que está todo acabado, que tenías pensado abrir un negocio, invertiste mucho dinero en eso, pero vino la pandemia y arruinó todo, o que querías comprar una casa, un carro, hacer un viaje, y por la pandemia no se pudo, o que has perdido a algún familiar cercano o algún amigo por causa del COVID, que has visto cómo todos tus planes o una parte de ellos fracasaron, que crees que incluso el Señor te ha abandonado y por consecuente te has puesto a cuestionar a Dios o te has preguntado, pero ¿por qué a mí? Te hago la siguiente pregunta. ¿Realmente estás confiando en el Señor? ¿Realmente estás dispuesto a sufrir por la causa de Cristo?
Muchas veces cantamos la alabanza, alabar a Dios cuando las cosas te salen bien, qué bueno es. Alabar a Dios cuando en la vida no hay problema, qué cosa buena. Pero claro que bueno alabar a Dios así. Estamos siendo bendecidos, las cosas nos están saliendo bien, e incluso nos están saliendo mucho mejor de lo que lo planeamos. Pero muchas veces no meditamos en la otra parte de la alabanza, que dice, pero yo le alabo, aunque sea en quebranto, porque Jesucristo se glorifica dentro de mí. Nuevamente pregunto, ¿estamos sufriendo por la causa de Cristo? ¿No es a esto que se refiere Jesús cuando dice, confiad, yo he vencido al mundo? Mis hermanos, ¿estamos confiando en Jesús? Dice Filipenses 4 en su versículo 11 siguiente, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mis hermanos, seamos como Pablo en este versículo. Aprendamos a contentarnos cualquiera que sea nuestra situación. Pero meditemos en lo siguiente. El mismo Pablo que estaba encarcelado, que sufría azotes y era maltratado, golpeado, que estaba en constante sufrimiento, nos exhorta a nosotros a que nos contentemos. Pablo, que sufrió todo eso, escribía cartas a los hermanos diciendo que estaba gozoso. Hermanos, Pablo decía que estaba gozoso por la causa de Cristo. Alguien que estaba encarcelado, sufriendo, decía que estaba gozoso. Y todo por la causa de Cristo. Ese mismo hombre es el que nos está exhortando a contentarnos sin importar la situación por la que estemos pasando. Pero entendemos también, es muy difícil hacer esto que Pablo nos está exhortando, porque lamentablemente es así. En el momento de la prueba, en muchas ocasiones tomamos un rumbo distinto, pero meditemos en lo siguiente. Si Job confió en el Señor y fue sanado, si Sara confió en el Señor y tuvo un hijo, José confió en el Señor y él lo puso como gobernante. David confió en el Señor y él le dio la victoria al pueblo de Israel. Los apóstoles confiaron en el Señor y ganaron la vida eterna. Si nosotros también confiamos en el Señor, ¿no superaremos la prueba que estamos pasando? ¿No saldremos de ese pozo? ¿No saldremos victoriosos? ¿Qué opinan ustedes, mis hermanos? ¿No lo creen así? Dice Proverbios en su capítulo 16, versículo 20, el entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. Mis hermanos, bienaventurados los que confían en Jehová. Por fe sabemos que Jehová, aún en medio de nuestra prueba, en medio de nuestro llanto, en medio de nuestro dolor, aun cuando todos nos dicen que ya no hay nada que hacer, aun cuando nosotros pensamos que ya no hay nada que hacer o que no podemos hacer más, mis hermanos, Dios no nos ha abandonado. Y si tú que estás aquí piensas que Dios te ha abandonado, no es así. Tú has abandonado a Dios. Así es, tú lo has abandonado. Lo has abandonado al pecar contra Él, al infringir sus mandamientos. Lo has abandonado al dejar de orar, al dejar de estar en comunión con Cristo. Lo has abandonado desde el momento que dejaste de confiar en Él. Lo has abandonado tú. Tú has abandonado a Dios. Pero ten por seguro que Él no te ha abandonado a ti. Ten eso por seguro, porque aún te está esperando. Está esperando que deposites tu confianza en Él. Está esperando que te arrepientas. Está esperando que vuelvas a unir esos lazos con Él. Está esperando que regreses a sus caminos. Está esperando que vuelvas a estar en comunión con Él. Y si estás aquí escuchando este mensaje es porque Dios tiene un plan contigo. Te está diciendo que no te rindas, que confíes en Él, que todo va a mejorar. Pero solamente si dependes en tu totalidad de Dios. Si estás aquí es porque Dios no te ha abandonado y quiere lo mejor para ti. En Él hay esperanza. Pero nos hemos preguntado por qué confiamos o por qué deberíamos confiar en Dios. Les voy a pedir que busquemos Segunda de Reyes en su capítulo 19, versículo 15. Lo primero es que el Dios en quien confiamos tiene la última palabra. Dice la palabra, solo tú eres Dios de todos los reinos y de la tierra.
el Dios en quien confiamos es el Dios creador. Dice la palabra, tú hiciste el cielo y la tierra. También, mis hermanos, el Dios en quien confiamos nos oye. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Podemos orar con confianza y hablar con nuestro Dios con la seguridad de que nuestras oraciones están siendo escuchadas en los cielos. También, el Dios en quien confiamos nos mira. Dice la palabra, abre, oh Jehová, tus ojos y mira. Contrario de lo que en muchas ocasiones podemos pensar, Dios no es indiferente a nuestro dolor y a nuestras lágrimas. Sigue diciendo la palabra, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo. Así dice Jehová, el Dios de David, tu padre. Yo he oído tu corazón y he visto tus lágrimas. He aquí, yo te sano, el tercer día subirás a la casa de Jehová. Nuestro Dios nos mira con amor, a pesar de nuestras debilidades. A pesar de nuestras debilidades y de nuestros errores. E incluso, el salmista destacó eso en Salmos 8, su versículo 4. La versión que estaremos leyendo es la Dios habla hoy. Dice, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el ser humano? Para que tú lo recuerdes y te preocupes por él. Dios en su infinita misericordia, en su inmensa sabiduría, aún nos sigue amando. En su infinito amor nos sigue amando, aun cuando flaqueamos o cometemos errores. Y lo más importante, el Dios en quien confiamos es el único que salva. Dice Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Dios no solamente quiere sanarte de tu enfermedad o librarte de tu deuda, o restaurar tu vida, tu familia o tu matrimonio. Él quiere saber tu alma de la condenación eterna. Y bueno, se puede pensar que estoy saturando mucho con el tema de que Dios no nos ha abandonado, de que hay esperanza en Él, pero precisamente es de eso que debemos predicar, porque es lamentable, pero muchos cristianos, aún dentro de la iglesia, esos que hemos cantando, asistiendo a los cultos, a los devocionales, a las campañas evangelísticas, muchos de esos cristianos han perdido la esperanza, se han descarriado, y específicamente a esos son los que debemos ayudar. ¿O creen que todos esos personajes que yo mencioné anteriormente no perdieron la esperanza en algún momento de su vida? ¿Piensas que ellos siempre se mantuvieron con una decisión firme o algo parecido? Estoy seguro que en algún momento de su vida, aunque sea por un mínimo momento, perdieron la esperanza. Job, que era el que más sufría y quien podríamos decir que necesitaba más palabras de aliento, fue el primero que le reprochó a su esposa por la actitud que tomó al decirle que maldijera a Dios y que se muriera. Dice la palabra, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, cuyo significado es mujer insensata o necia, has hablado que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Y dice la palabra que en todo esto no pecó Dios, no pecó Job en sus labios. Entonces, mis hermanos, debemos aprender a aceptar la voluntad de Dios, aunque muchas veces no nos agrade. Porque ya la Biblia nos demuestra que al final de cada prueba viene un bien mayor y muchas bendiciones. Y repito estas palabras antes de concluir. Dios te puede sacar de esa posición en que te encuentras. Dios te puede dar paz, te puede transformar. Dios tiene un propósito contigo. En Él hay esperanza. Y si te entregas a Él y depositas toda tu confianza en su palabra, si vuelves a escuchar su voz, las cosas irán mejor. Si estás aquí y escuchaste este mensaje, es porque definitivamente Dios no te ha abandonado. Mis hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo.